proyecciones a este cuadrado al corte que dibujé. Voy a asumir que en esta topografía voy a incluir un cubo volumétrico de 12 por 12 y por 12 de altura. Entonces se vería este cubo como una fachada, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando yo le ubico en el corte, ¿qué pasaría si es que le ubico a este cuadrado sobre la plataforma de ahí? ¿Qué pasaría en este caso de acá, por ejemplo? Santiago, una pregunta. Claro. Ponemos ese cuadrado como que en en el primer corte que hicimos. Tenemos esto Ajá. que se queda así tal cual está, ¿no es cierto? Porque este es el corte del nivel natural del terreno. Luego copié tanto las curvas topográficas como el corte que hicimos al inicio y dibujé un cuadrado de 12 por 12 en cualquier parte. Ustedes lo ubican donde ustedes quieran. Ya. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si es que yo le ubico ahí al al cubo, lo que me está diciendo la información topográfica del terreno es que este cubo va a quedar flotando, ¿no es cierto? Tenemos aquí una gran distancia hasta llegar al suelo. Ahora, si es que yo le selecciono y en cambio le ubico ahí, ¿qué deberíamos hacer en el terreno para que sea posible la ubicación de ese cubo? Corte relleno. ¿Perdón? Un corte. Una excavación en la tierra, ¿no es cierto? Que correspondería a toda esta zona de aquí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una topografía y tenemos que en esa topografía implantar algo, tenemos que determinar qué es lo que queremos. Si queremos excavar, como en este caso, ¿no es cierto? O si queremos rellenar, como en este caso, porque si no, esta esquina del cubo ya, si no, esta esquina del cubo queda flotando. ¿Lo ven? Sí. Bien, entonces considerando eso, ahora sí borro y me quedo solamente con esto de acá. Una vez que yo haya determinado dónde ubicar el cubo, voy a determinar en qué cota se va a implantar este cubo. Entonces, en este caso, voy a seleccionar, yo voy a decidir esto, es una decisión netamente mía, ustedes lo harán también a su manera, como ustedes quieran. Entonces yo voy a determinar que mi cubo va a estar ubicado en esta cota de aquí. Entonces, si va a estar ubicado en esta cota de aquí, ¿a qué altura estará? 2800. 2800, perfecto. ¿Ya? Entonces, ustedes determinan eso dependiendo la cota en la que quieren que se encuentre. Entonces, en este caso yo quiero que esto esté a 2800 metros de altura. Por tanto, voy a hacer lo siguiente. No, a ver, espérenme un segundo. Ya. No quiero que esté ahí a los 2800, sino quiero que esté en la cota de acá. Por lo tanto, va a estar en los 2801,50. ¿De acuerdo? ¿No sería 2800.5? Ay, perdón, sí, 2800,5. Entonces, tomando en consideración eso, yo voy a seleccionar esta cota de aquí. Y le voy a decir que haga lo siguiente. Para poder dibujar curvas de nivel, podríamos usar esta opción. El comando es spline o el icono este de aquí que tiene unos puntos y unas curvas. Entonces voy a empezar a dibujar una curva de nivel
que lo que haga es modificar la topografía de tal forma que ahora, si yo le corto a esta curva de aquí, ya, fíjense, ¿no es cierto? El momento en el que yo he curvado, ahora garantizo que todo mi cuadrado se va a encontrar en el nivel 2800.5. Como tengo esta cota azul que se está interponiendo, esta cota también debe ser modificada. De tal forma que ahora, más o menos, esta curva debería continuar con las lógicas y eliminarse. Hacemos exactamente lo mismo con la cota de acá. Y lo mismo con las de acá, de tal forma que ahora generamos unas plataformas y a esto de aquí ya. Como ustedes pueden ver, el terreno ha sufrido unas modificaciones de tal forma que ahora las cotas han cambiado, ¿no es cierto? Y entonces el cuadrado se puede implantar sin estorbar a ninguna de las líneas de nivel. Entonces, una vez que yo haya modificado esto de aquí, vuelvo a trazar un corte, ¿cierto? No puede ser el mismo corte que ya dibujamos, porque el mismo corte que dibujamos nos va a dar esta misma información. Y al tener una topografía en donde se pueden implantar diferentes sólidos o diferentes edificios, es importante tener súper claro cuál es la condición exacta de cada uno de los cortes que se hacen. Entonces, en este caso yo voy a trazar ahora un corte, pero en lugar de ver hacia arriba como veía antes, ahora va a ver hacia abajo. Y este corte va a estar ubicado más o menos por ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso yo selecciono esta planta de acá, la voy a copiar y la voy a poner en la parte de acá abajo. Me voy a quedar solamente con la sección que debo trabajar. Todo lo demás desaparece. Para poder dibujar este corte tenemos dos opciones. La primera opción es como la aprendimos a trabajar en el ejercicio de los sólidos, que trazamos desde este punto una línea a 45 grados, subimos los puntos, trazamos los puntos, desde algún punto por aquí trazamos otra línea a 45 grados,
y bajamos los puntos, ¿ya? Esa puede ser una de las opciones para dibujar ese corte, o la otra opción es seleccionarlo y girarlo de tal forma que ahora quede como una fachada frontal. El momento en el que hacemos este giro, ya no vamos a tener un corte que resulta como este, sino que vamos a tener un corte invertido, en donde la parte más alta se encontrará ahora al lado derecho, ¿ya? Entonces, una vez que yo haya girado la planta, voy a poner mis líneas en donde se han cortado con la topografía. No voy a poner ninguna línea en el cubo, porque a ese le voy a dejar para trabajarle posteriormente. Y luego voy a trazar líneas horizontales que van a tener un offset a 0.5 metros de distancia. Una vez que ya tengas más experticia y hayas practicado mejor el tema de la topografía, ya no hace falta identificar cota por cota o las principales o las secundarias e ir poniéndoles los números, sino que lo que deberíamos hacer en este caso es identificar la cota más alta, en mi caso esta de aquí, ¿no es cierto? Porque está en 2804.5, de tal forma que a partir de este punto de aquí, yo empiezo a dibujar las gradas. ¿Se acuerdan que les había dicho que mientras más juntas estén las cotas, mayor va a ser la pendiente? Sí. Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, cómo de repente aquí la pendiente es súper pronunciada. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí yo debo bajar 0.5, volver hacia acá, volver a subir. ¿Por qué aquí resulta esto así? Porque el momento en el que me voy a la información completa, esta es una sola cota que se ha cortado dos veces, por lo tanto, los dos cortes de este deben estar al mismo nivel. Y entonces ahí sí la cierro. Y completo el corte. Y ahora sí puedo dibujar entonces la pendiente natural del terreno. En este caso, como ya hicimos una modificación en la topografía, sí podríamos hacer lo siguiente. Ya van a verlo cuando le ponga la línea roja. ¿Ya? Como hicimos aquí ya una modificación, sí podríamos hacer este gesto con la línea de tierra. Si es que ustedes todavía no están del todo convencidos, entonces podríamos hacer la unión como habíamos establecido de los puntos tal cual, ¿no es cierto? Y en función de eso, este sería el resultado final. Le ponemos un hatch. Y estamos. ¿Ya? En este caso, a mí sí me conviene que se note a la plataforma que he modificado como una línea horizontal, de tal forma que ahora si es que yo dibujo el cubo,
Acuérdense que tenía 12 metros de altura. Ya. Entonces tendríamos ahí el corte y como podemos ver tendríamos una plataforma en donde se asienta. Hacemos lo mismo, copiamos. Y ahora trazamos un corte transversal. El corte transversal siempre debe ver igual hacia el punto más alto. Y hacemos lo mismo. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo en mi caso ya tenía dibujado el otro corte. Este de aquí se va. Ya. Y al final lo que vamos a tener es esto de aquí. Entonces tenemos primero la topografía, ¿no es cierto? Aquí pongo nivel natural del terreno porque el terreno no ha sufrido ninguna modificación, de tal forma que es el estado natural en el que vamos a encontrar estas líneas topográficas. Acá en cambio ya hemos empezado a pensar cómo modificarlo y cómo hacer plataformas para poder asentar un volumen o un elemento sólido sin tener que excavar o rellenar el terreno. Esto de aquí es una introducción para que ustedes entiendan súper bien cómo funciona el tema topográfico, ¿ya? El proyecto número 2 lo vamos a entregar debido a que yo también sospecho que vamos a tener clases hasta el final del semestre con esta modalidad. Más o menos nos vamos a organizar en las fechas. Nos hace falta el proyecto número 2 y el proyecto número 3. Tenemos que también asignar y tomar una prueba. Y les quería preguntar a ustedes a ver qué piensan acerca de asignar otro deber para subir el promedio y mejorar notas. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, en ese caso, considerando un poco las fechas, el proyecto número 2 estaría entregándose entre el 6 y el 8 de abril. De ahí nos quedan unas 3 semanas, casi hasta el 11 de mayo, que es cuando se acaban las clases, ¿no es cierto? Más o menos eso va a estar destinado para el proyecto número 3 y el deber y la prueba. Ya les voy a contar cómo hacemos, pero seguramente la prueba será al final del semestre y tendremos solo una prueba. Para que tengan un poco de conciencia de cómo van las notas, el proyecto número 2 tiene un peso del 20%, el proyecto número 3 del 25%, la prueba del 10%, los deberes y los ejercicios del 15%. ¿De cuánto los deberes y el ejercicio? 15%. Puntos, 15%. ¿Perdón? Puntos, los deberes y los ejercicios, 15%. Sí, no, cada uno. Los deberes 15 y los ejercicios 15. Ok, de acuerdo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el proyecto número 2 estará para los primeros días de abril, 6 o 8, ya les confirmaré, y también ya subiré el formulario de información necesaria para el proyecto número 2. El proyecto número 2 tiene que ver con las cuotas. Sí, ahorita te explico qué es lo que vamos a hacer en el proyecto número 2. Santiago, una pregunta. Claro. ¿Y el 15% que sobra o que falta?
¿A qué está? Es del proyecto número 1. Ah, ok. El proyecto número 1 también vale 15. Ya, ahí sí. Ujú. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero dibujar todo lo que yo he dibujado hasta ahorita, tal cual como lo tenemos aquí. Luego, el siguiente proyecto va a ser el siguiente. Vamos a considerar que este terreno, ¿ya? Santiago, ¿Sí? ¿podrías mostrar un poquito de close-up con el último que hiciste? Sí, ya les enseño en un ratito. Pónganme atención ahorita que les voy a explicar cuáles son los parámetros para el proyecto número 2 y qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, en el proyecto número 2, nosotros vamos a asumir que este terreno nos lo asignó un cliente y nos está pidiendo que le hagamos un estudio y un diseño de un edificio. Las primeras consideraciones que nosotros debemos tomar es que tenemos unos retiros de 3 metros. Entonces voy a hacer un offset de 3 metros. Emilio, ¿puedes silenciar por favor tu micrófono que se escucha en el fondo un murmullo? Ok, gracias. Si tienes algo que decir, le activas y me cuentas cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en este caso, hacemos un offset de 3 metros en 3 de los lados y en el lado frontal un offset de 5. Yo he determinado que mi terreno va a tener este lado de acá como el lado frontal. Si ustedes quieren, pueden elegir cualquiera de los otros lados como lado frontal, pero las condiciones es que deben haber 3 lados con retiros de 3 metros y un lado frontal que debe tener retiros de 5 metros. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos... Perdón. Ya. Nosotros tenemos un terreno que mide 35 por 25. Al hacer los retiros nos quedan 27 por 19. Entonces, el área en la que nosotros podemos construir es esta de acá, de tal forma que ustedes determinan cómo van a construir. Yo preferiría que ustedes hagan alguna especie de diseño como el que voy a hacer ahorita. Sin embargo, el diseño que ustedes hagan es libre, lo único que no se vale es hacer un gran edificio rectangular. Entonces, en este caso yo voy a hacer un edificio que tenga estas dos porciones y que la forma sea en L. ¿Ya? Lo dibujo en planta y entonces empiezo a determinar cuáles serían las topografías. Cuando nosotros trabajamos de edificios tan largos, no podríamos hacer una modificación gigantesca del terreno. Así que en este caso yo voy a determinar que que el edificio esté asentado en los 2.802 metros de altura. De tal forma que la modificación del terreno empezaría a partir de esta línea. Lo voy a hacer así, solamente para que ustedes lo vean y sea más rápido. Pero ustedes modifican las cotas como les enseñé en el ejercicio anterior. El momento en el que yo hago esto que estoy haciendo ahorita, ya estoy demostrándoles a ustedes como espectadores del dibujo que el terreno se asienta en toda esta zona de aquí. ¿Qué pasa con todo lo que... ¿Qué pasa con el edificio al otro lado? ¿Está enterrado o está flotando?
Entonces, es decir, yo sé que hasta este punto de aquí tengo el terreno asentado a los 2.802 metros de altura, ¿no es cierto? Todo lo que pasa en la zona en la que estoy marcando con el cursor, el edificio está elevado, que es más o menos lo que habíamos visto antes. Entonces, si es que yo, por ejemplo, le ubico a este ahí, y bajo las proyecciones, entonces más o menos mi edificio estaría ubicado ahí, ¿ya? Este edificio va a tener dos fases. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, como les contaba, si este edificio se ubica en esta cota, significa que vamos a tener aquí que poner un relleno o algún elemento lo suficientemente, un elemento estructural que sostenga el edificio. Para que ustedes tengan una idea de cómo hacer el edificio, vamos a trabajarlo siempre con medidas lo más cercanas posibles. Entonces, el edificio podría tener el primero 19 metros de largo por 10 metros de ancho. El siguiente podría tener 8 metros de ancho por 19 de largo. Entonces, aproximadamente ustedes podrían variar. La ubicación no necesariamente tiene que ser una L. Si ustedes quieren, pueden hacer eso. Si ustedes quieren, pueden ubicarle al otro edificio, por ejemplo, acá. Si es que alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer que el edificio sea totalmente largo y no quiero tener la L, sino que quiero tener este edificio y luego otro más acá, ¿no es cierto? También es válido. Entonces, la forma en cómo ustedes configuren el edificio da igual. Lo importante es respetar 3 metros de retiro en el un lado, 3 metros de retiro en el otro, 3 metros de retiro en el otro y 5 metros de retiro en el frontal. Y lo que vamos a hacer es ubicarlos, modificar las cotas y generar los dos cortes. Entonces, en este caso, va más o menos por ahí. Vamos a trabajar unos edificios que serán solamente estructurales, tendrán columnas y pisos, no van a ver nada más al interior. Pero para la clase del día lunes, lo que ustedes tienen que tener es la ubicación del edificio, la modificación de cotas y los dos cortes dibujados. El edificio va a tener 12 metros de altura también. ¿Cuántos pisos entran en 12 metros de altura? 4. 4, cada uno de 3, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes tendrían que hacer es precisamente eso. El primer corte debe pasar por la mitad del edificio, que está en este sentido, en el sentido horizontal, y el corte transversal debe pasar también por la mitad o por alguna parte del edificio, ¿ya? La ubicación en planta no necesariamente tiene que ser en la mitad del edificio, pero tiene que estar en el rango del edificio. Es decir, si ustedes hacen un corte por ahí, vale, ¿no es cierto? Pero si hacen un corte ahí, ya no vale, porque este corte solamente estaría mostrándonos una parte del edificio y yo quiero ver la totalidad así. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No. Más o menos cómo funciona esta entrega. Nosotros aprendimos en el proyecto anterior todos los elementos necesarios para dibujar una planta, es decir, ejes, dimensiones,
grosores de líneas, tipos de líneas. También aprendimos a escalar un dibujo, es decir, a presentar la planta en escala 1:100, 1:200 y así. El ejercicio de ahora introduce un nuevo tema que es la topografía. Entonces, este ejercicio de aquí, los objetivos son, primero, entender cómo funcionan las curvas de nivel y poder hacer cortes longitudinales y transversales de la topografía. Segundo, cómo implantar un volumen o un elemento en la topografía modificando las curvas de nivel y también generando cortes de esas plataformas que se han diseñado. Y tercero, ubicar un edificio volumétrico que todavía no va a tener información de planta, sino solamente va a ser un elemento volumétrico que aparezca tanto en cortes como en planos, como en diferentes vistas. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ¿me puedes hacer de acuerdo cuánto vale la prueba del final? La prueba tiene un peso del 10%, es decir, vale 10 puntos. Ok, ya, gracias. Ahorita, si es que ustedes quieren como considerar un poco el tema de las notas y también considerar a qué le ponen mayor energía, es a este proyecto y al proyecto número 3, porque ahorita estos son los componentes con más peso en la nota. Ya. Y Santiago, para el lunes, ¿qué nomás tendríamos que tener entonces? Para el lunes, tú debes tener esto de aquí. Ay. Para el lunes tú tienes que tener esto de aquí, que son lo que yo he hecho en clase, ¿no es cierto? Ya. ¿Ya? Y de ahí tienes que tener esto de aquí, ya con el edificio que tú hayas definido, y los dos cortes. Todavía no le pongan columnas, todavía no le pongan nada a los edificios, trabájenlos solamente como rectángulos con las dimensiones que son. Lo que sí deben asegurarse es que yo les hice al ojo, ¿no es cierto? Ahorita, pero ustedes deben asegurarse de que las dimensiones sean exactas. No pueden estar en 9.39888. Tienen que ser 9, 10, así. Sí. Dimensiones cerradas. Si es que quieren 10.5, 9.5. ¿Ya? Ya. Gracias. Entonces, si se pasan un poquito, por ejemplo, de los retiros, decir unos 10 centímetros, todo bien. Pero si ya se pasan unos 50 centímetros del retiro, no. Ya. ¿Cuáles eran los retiros? 3 a todos los lados, menos al lado frontal. ¿Cuál es el lado frontal? Tú decides cuál es el lado frontal del terreno. Ya. Ajá. El lado frontal tiene 5 metros de retiro. Santiago, una pregunta. ¿El hatch que tienes en el corte está en el layer de corte o en el layer de hatch? Debería estar en el layer de hatch. Ese debería estar en el layer de hatch. Ajá. Ahorita le voy a ubicar ahí para que no hayan confusiones. Igual el hatch que hiciste en la planta de las cotas, igual estaría en el de hatch. Este hatch es netamente demostrativo, así que no va. Ah, ok. Ajá. Ya. Es solamente para que ustedes entiendan que he ubicado esa porción del edificio en la plataforma correspondiente. Y Santiago me preguntó cuál era la diferencia entre el hatch de las líneas a 45 y el que le hiciste recto. Ah, ya. Eso es solamente para diferenciar y que ustedes entiendan a qué nivel estoy. Entonces, eso no hay. no va. Ajá. No tiene nada que ver, es solamente para que ustedes me entiendan que a lo que me quería referir cuando hablaba de las alturas en el corte. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Santiago, ¿vas a subir las grabaciones de la clase? Sí, les había contado a todos sus compañeros que el tema de las grabaciones está un tanto complicado porque me toca editar cada uno de los videos porque hay veces que siguen grabándose cosas que no deberían
o no se termina de grabar la segunda parte de la clase porque no está configurado para que se grabe automáticamente. Entonces, en ese caso, voy a hacer lo posible por subir los videos, pero si es que no, la idea también es que ustedes puedan preguntar cualquier duda a través del grupo. Ya. ¿Cómo le ven a este ejercicio? ¿Fácil o difícil? Difícil. Ya, entonces vamos a considerar una cosa. Si este de aquí les parece difícil, entonces pilas porque el proyecto número 3 recoge absolutamente todos los temas que hemos visto. En el ejercicio número 3 tenemos que dibujar en la topografía el diseño de una casa, la planta y la cantidad de pisos que se asignan. ¿Ya? Ese es el proyecto más completo de la clase, entonces traten de a este resolver todas las dudas que tengan acerca del AutoCAD, resolver todos los puntos que no hayan entendido, porque el proyecto 3 básicamente lo resuelven solos. Yo estoy solamente para guiarles y darles ayuda en lo que necesiten. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna otra duda? No. No, ¿Alguien que quiera resolver alguna cosa